En este momento estamos platicando sobre la juventud, identidad y racismo, y pues veníamos hablando en el bloque anterior, veníamos conversando sobre qué es joven maya, y cómo pues también las y las juventudes se enfrentan cierto tipo de prejuicios, cierto tipo de discriminación. Y sin embargo, las y los jóvenes, a pesar de esas dificultades, pues también tienen sueños. ¿Cuáles son esos sueños, creen ustedes, de las juventudes mayas en este contexto en el que nos encontramos? Uno de los principales sueños que cada joven maya puede tener es el de poder tener acceso a la educación, a una educación de calidad. Vemos que, como decía Angeli anteriormente, en varios lugares pues no cuentan con ese acceso de educación, pues tal vez por la distancia o también por el desarrollo de la misma comunidad. Entonces optan en ir a buscar esos sueños en otros lugares, pero también es un desafío para ellos de estar trasladándose de su pueblo a otra comunidad para recibir esa educación, cuando no debería de ser así. Como decías anteriormente, pues es parte también del Estado pues velar por ese bienestar, pero sin embargo pues todavía vemos que en varias comunidades no tienen ese acceso. Pocas son las que sí cuentan con una escuela primaria, con un instituto a nivel básico, con un instituto a nivel diversificado, y hasta incluso apenas en algunos hay una universidad. Entonces eso es uno de los sueños más grandes que como joven tenemos, de poder superarnos, de decir, bueno, quiero un futuro mejor para mí, para mi familia, pero también de ese sueño pues viene de la mano varios desafíos, como decía. Para mí es uno de los desafíos que ellos puedan pasar. Claro, digamos, a pesar de los sueños, pues hay ciertas limitantes. ¿Creen ustedes que el racismo limita esos sueños, o la discriminación por ser indígenas limita esos sueños de las juventudes? ¿Por qué creen ustedes que los limita? Pues a veces, como anteriormente le dije, por la forma de hablar de uno, implica mucho, porque tenemos que aprender a cómo hablan ellos, cómo se expresan ellos, y pues tiene que ver la forma de adaptarse ahí. No, y la capacidad de adaptación de las juventudes mayas es sorprendente, porque como usted dice, o sea, salgo de mi territorio, me expulsan de mi territorio, me obligan a salir de mi territorio porque no tengo oportunidades en el lugar, y porque no hay interés del Estado para garantizar esos derechos en la juventud maya. Me ha pasado a mí que yo hablo en mi idioma y piensan ellos que yo estoy hablando mal de ellos, o que yo estoy con una compañera, una amiga, que hablemos del mismo idioma y nos ponemos a platicar. Ellos piensan que nosotros como que nos estamos burlando de ellos, y a veces de broma lo dicen, ustedes platicando mal de nosotros, pero no es así. No siempre tiene que ser eso de que yo estoy hablando mal, no, sino que quizás estamos compartiendo algunas ideas, pero por mi forma tal vez de no me expreso bien en español, claro, me tengo que expresar en mi idioma para que mi compañero como ella podamos entendernos. Y es algo que también abarca mucho el racismo, de decir, bueno, no puedo hablar porque voy a hacer sentir mal a mi compañero, a mis compañeros. Entonces mejor me guardo. O igual como usar el traje típico, pueden decir, me pueden excluir por algo solo porque yo traigo mi indumentaria. Entonces no es eso de que me tenga que yo como que cambiar todo de mi identidad, sino que así como de adaptarnos tanto que al entorno de ellos como en mi entorno, pues para mantener firme esa mi identidad y para construir la identidad que estábamos hablando anteriormente. Claro, con el simple hecho de portar mi indumentaria es un acto de resistencia como tal, porque precisamente eso, porque corre el riesgo de que por portar mi indumentaria, que es visible, o sea, que ya me pueden como identificar, y por lo tanto me pueden como excluir con ese racismo y discriminación, y también con esos estigmas, esos prejuicios que sufrimos por ser jóvenes indígenas, por ejemplo. Entonces eso ya se convierte en un acto de resistencia ante el racismo. Hablando del idioma, ¿ustedes hablan un idioma? El idioma materno es el chalchiteco. Chalchiteco, qué interesante.
Y el mío es el mam. El mam y el mío es el cachiquel. Entonces, sí, Somos de diferentes diferentes. culturas y por supuesto, entonces creo que es más, que es más rico si se habla en el idioma entre pares, digamos que yo podría hablar cachiquel con otra persona cachiquel, porque digamos tiene como otro sentido, otro significado, más, de repente hasta más profundo de repente, y me puedo expresar de manera más clara en mi idioma que en otro idioma que no es el idioma materno. Entonces de repente las ideas no me fluyen en ese sentido. Pero el mismo sistema educativo hace de que no se ofrezca las clases en el idioma. Entonces, ¿cómo las juventudes indígenas van a entender o comprender un tema si no se les explica en su idioma? Se les explica en otro idioma y que no lo van a comprender. Y entonces alguien podría decir, no, pues hay que aprender el español. Sí, por supuesto, pero eso es también racismo, es querer limitar y quitar una identidad de las juventudes. Y eso es matar la identidad de las juventudes. Yo estaba viendo hace unos días, bueno, ha sido muy frecuente eso, de que no sé si lo han visto ustedes en redes sociales, de que, por ejemplo, ahora hay pasarelas con indumentaria de los pueblos indígenas. Pero ¿quiénes usan las indumentarias? ¿Se apropian de las indumentarias? Pero son otras, y no son los pueblos indígenas los que los usan, sino que personas blancas, por ejemplo, buscan lo más blanco posible, y es que desde un pensamiento racista, lo blanco y lo bonito, por ejemplo, y lo moreno no, y entonces eso quiere decir, eso ya genera, digamos, esa barrera y esa exclusión, y aparte de que se apropian de la indumentaria, lo utilizan para fines comerciales, sin reconocer el conocimiento y el aporte que hacen los pueblos indígenas a esa indumentaria. Se apropian y le ganan dinero con eso, y no es que sea para los pueblos indígenas. En el caso del idioma, por ejemplo, a veces el artículo que se utiliza para definir si es masculino o femenino, de repente en nuestro idioma no existe. Y entonces de repente confundimos, cuando hablamos en otro idioma que no es el nuestro, por ejemplo el español o el castellano, de repente confundimos el artículo, y de repente lo que en el idioma español debería ser en femenino o masculino, o por ejemplo si es en masculino nosotros lo decimos en femenino y viceversa, porque en nuestro idioma no existe el artículo en ocasiones sí, en ocasiones no. Porque, por ejemplo, en mi idioma, en cachiquel, les comparto, cuando yo me refiero a las otras personas, por ejemplo, yo les digo ella, por ejemplo, yo no les voy a decir ella, yo les voy a decir rija. Pero no importa si es ella o es él. O sea, es rija. Si hay otra persona, hombre, digamos, desde la perspectiva occidental y castellana, por ejemplo, yo no le voy a decir, no hay una diferencia entre ella o él. Ella o él es rija. Ese es en mi idioma. Y entonces ya cuando queremos traducirlo nos cuesta, porque no sabemos si es hombre o es mujer, porque no existe en nuestra, no existe en nuestra cultura, no existe esa discriminación entre hombre y mujer. Digamos un poquito, digamos, la diferencia, y me parece interesante que lo plantees, porque sí, digamos, hay una diferencia en ese sentido, porque nuestra forma de pensar es diferente, y a veces porque lo decimos de esa manera, no nos comprenden por esa misma discriminación que existe, y se burlan de nosotros. Entonces ya como que así mejor ya no opino, mejor ya no digo nada, mejor ya no participo, si estoy en un contexto diferente a lo de mi comunidad. Entonces las juventudes se enfrentan a todos esos retos por el simple hecho de ser jóvenes mayas o jóvenes indígenas. Entonces cuando sentís la burla, por ejemplo, y entonces ¿con qué valor te vas a identificar como joven maya? Entonces tratas de ocultarlo para que no te discriminen y no existan esos prejuicios. Hemos abordado un poquito el idioma porque creo yo que es uno de los aspectos importantes, no es más importante, sino uno de los aspectos importantes a conservar para mantener la identidad y la cultura de las juventudes mayas principalmente. Pero ya abordaremos un poquito más digamos, de las consecuencias del racismo en un siguiente bloque, así que pues no se despegue de esta plataforma y que pues, nos pueda seguir escuchando y viendo también para poder compartir en este espacio de Platiquemos de la Asociación Popno.